Que la paz, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine con todos los que aman y temen su nombre. Mi nombre es Oscar Castillo y paso a leer el Tesoro de David, Salmo número 1. Ese es el video número 2 de la breve biografía de Charles Spurgeon. Me voy a limitar solamente a leer, ya que este es un material que Dios le dio a nuestro hermano Spurgeon, y yo creo que es de un carácter bastante delicado el aumentarle. Vamos a limitarnos, este servidor se va a limitar solamente a leerlo. Y dice el Salmo número 1, desglosamiento del Salmo número 1. Este salmo puede ser considerado como el salmo prefacio, puesto que en él hay una idea del contenido de todo el libro. El deseo del salmista es enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. Este es, pues, el asunto del primer salmo, que puede ser considerado en ciertos aspectos como el texto sobre el cual el conjunto de los salmos forma un sermón divino. El salmista dice más, y de modo muy apropiado, sobre la verdadera felicidad. En este corto salmo, que ninguno de los filósofos o que de todos ellos juntos, estos no hacen más que andarse por las ramas. Dios va certeramente al punto y lo dice en lo esencial. Verso número 1. Vamos a ir haciendo pausas en los versos. Verso número 1, bienaventurado. Obsérvese cómo este libro de los Salmos empieza con una bendición, lo mismo que el famoso sermón de nuestro Señor Jesucristo en el monte. La palabra traducida como bienaventurado es una palabra muy expresiva. En el original es plural y es una cuestión discutida si se trata de un objetivo o un sustantivo. De ahí podemos corregir la multiplicidad de las bendiciones que reposan sobre el nombre, a quien Dios ha justificado, y la perfección y grandeza de las bendiciones que gozará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este hombre sigue el consejo prudente y anda en los mandamientos del Señor, su Dios. Para él, los caminos de la piedad son caminos de paz y bienaventuranza. Sus pisadas son ordenadas por la palabra de Dios y no por la astucia y argucia del hombre carnal. Esto es una señal cierta. La gracia interior, el hecho de que el modo de andar ha cambiado y que la impiedad es apartada de nuestras acciones. La palabra heis es traducida como charlar y es enfática en este hombre. Uno entre mil que vive para cumplimiento del fin, para el cual Dios ha creado, ni estuvo en caminos de pecadores. El pecador tiene un camino o modo particular de transgredir. El uno es un borracho, el otro es un poco honrado o de mala fe, el otro impuro. Hay pocos que se entregan a toda clase de vicios. Hay muchos ávaros que aborrecen la embriaguez y muchos borrachos que aborrecen la avaricia. Y así respecto a otras cosas, cada uno tiene su pecado dominante. Por lo tanto, como dice el profeta, deje el impío su camino. Isaías 55:7. Ahora bien, aventurado el que no anda por camino semejante, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que los demás se mofen del pecado, de la eternidad, o del infierno, y del cielo, y del Dios eterno, este hombre conoce una filosofía mejor que la de los infieles, y tiene sentido demasiado claro que la presencia de Dios para permitir que su nombre sea blasfemado. Cuando los hombres viven en el pecado, van de mal en peor. Al comienzo andan meramente en el consejo de los descuidados e impíos, que no se preocupan de Dios. El mal es más bien de carácter práctico que habitual.
Pero después de esto se habitúan al mal y andan en el camino de los pecadores declarados, que voluntariamente quebrantan los mandamientos de Dios. Y si se les deja solos, van un paso más adelante y se vuelven maestros y tentadores deprobables respecto a los demás, y con ellos se sientan en silla de los escarnecedores. Se han graduado en el vicio y como verdaderos doctores de la condenación se les ha concedido el título, y los demás les consideran como maestros en Belial. Pero el hombre bienaventurado, el hombre que posee todas las bendiciones de Dios, no puede tener contacto con las personas de esta clase. Se mantiene puro y libre de estos leprosos. Aparta las maldades de él como vestidos manchados por la carne. Sale de entre los perversos y se va fuera del campamento llevando el reproche de Cristo. Oh, si pudiéramos tener gracia para mantenernos separados así de los pecadores. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová es el pan diario del creyente verdadero, y en todo, en el día de David, qué reducida era la cantidad de inspiración, porque apenas había nada más que los 5 primeros libros de Moisés. ¿Cuánto más, pues? Deberíamos alabar toda la palabra escrita que tenemos el privilegio de poseer en nuestras casas. Pero ¡ay! ¿Qué trato tan pobre damos a este ángel del cielo? No somos los escudriñadores de verdad en cuanto a las escrituras. ¿Cuán pocos hay entre nosotros que pueden reclamar la bendición de este texto? La voluntad, la que se le alude aquí, es el deleite del corazón y el placer cierto en la ley, que no mira a lo que la ley promete ni a lo que amenaza, sino solo a esto, que la ley es sana, justa y buena. De ahí que no solo es amor a la ley, sino que es un deleite amoroso en la ley, que ni la prosperidad ni la avaricia, ni el mundo ni el príncipe del mundo pueden quitar o destruir, porque se abre camino victoriosamente en medio de la pobreza, la mala fama, la cruz, la muerte y el infierno, y en medio de las adversidades, dice, es cuando brilla más. Y en su ley medita de día y de noche. En este versículo tan sencillo hay todo un mundo de santidad, espiritualidad, y sin oración y dependencia de Dios nos sentamos y lo estudiamos, podremos contemplar mucho más de lo que nos presenta a la vista. Es posible que cuando leamos o miremos veamos poco o nada. El siervo de Elías fue a mirar una vez y no vio nada, por lo que se le dio la orden de ir a mirar 7 veces. ¿Qué ves ahora?, le preguntó el profeta, contestando, veo una nube que asciende como la palma de una mano. Y antes de poco, toda la superficie de los cielos se hallaba cubierta de nubes. Igualmente, es posible que eches una mirada a la ligera sobre un pasaje y no veas nada. Medita sobre él y con frecuencia pronto verás luz, como la luz del sol. La boca de los justos meditará sabiduría, lo cual es una hermosa metáfora, puesto que indica un conversar constante, familiar con la ley del Señor, que es aquello que deberíamos ocuparnos el hombre, porque el hablar es peculiar del hombre. El hombre piadoso lee la palabra de día para que viendo los demás las buenas obras puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. Lo hará de noche para no ser visto de los hombres, de día para mostrar que no es uno de los que temen la luz, de noche para mostrar que es uno de los que pueden brillar en la sombra, de día porque es la hora de obrar,
y si obra mientras es de día, de noche, para que su Señor no venga como ladrón en la noche y le encuentre de ocioso. No tengo descanso, como no sea compañería de libro. Dice, como no sea en compañía del libro. Verso número 3. Será como el árbol plantado, no un árbol silvestre, sino un árbol plantado, escogido y considerado como propiedad, cultivado y protegido de ser desarraigado, porque toda planta que ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada junto a corrientes de agua, dice la palabra, de modo que incluso si falla una corriente, hay otra disponible. Por eso es que dice la palabra, junto a corrientes en plural. Los lirios del perdón los ríos del perdón son ríos de la gracia, los ríos de la promesa y los ríos de la comunión con Cristo son fuentes de provisiones que no fallan nunca, que da su fruto a su tiempo. El hombre que se deleita en la palabra de Dios recibe instrucciones de ella, dispone de paciencia en la hora del sufrimiento y de fe en la hora de la prueba y gozo santo en la hora de la prosperidad. El fruto es una calidad esencial del hombre que posee gracia y su fruto será en sazón. Los impíos tienen sus días marcados, sus ocasiones, sus obras y sus lugares determinados, y los cuales se adhieren estrechamente, de modo que si su vecino muriera de hambre, no por ello se apartarían de sus costumbres. Pero el hombre bienaventurado, siendo libre en todos los momentos, en todos los lugares, para todas buenas obras y para todas las personas, acude a servir y ayuda siempre que haya una necesidad. Y su hoja no cae. Describe antes el fruto que la hoja, y por ello se estima que al que profesa la palabra de doctrina, de que primero los frutos da vida, si no quiere que su fruto se marchite, porque Cristo maldijo la higuera que no daba fruto, y todo lo que hace prosperará. Así como hay una maldición envuelta en la prosperidad del malvado, hay también una bendición escondida en las cruces perdidas y aflicciones del justo. Las pruebas y tribulaciones del santo pertenecen a la administración divina, y por medio de ellas crece y da fruto en abundancia. La prosperidad externa, si sigue el hecho de andar con Dios, es muy dulce como el cero que cuando sigue un dígito aumenta el valor del número, aunque en sí mismo en sí no es nada. Verso 4. No así los malos. Nota, el uso de la palabra malos o impíos, porque como hemos visto al comienzo del Salmo, estos son los principiantes en el mal y son los pecadores que ofenden menos. Esos son los que presiden de Dios, aunque continúan sin alterarse en sus moralidades. Si este es su triste estado, ¿cuál será la condenación de los pecadores francos y declarados, los infieles y reprobados? Que son como el tamo, dice. Esto es su carácter, intrínsecamente sin valor, muertos, inútiles, sin sustancia y llevados por el viento, que arrebata el viento, dice la palabra. Aquí vemos su destino y condenación. La muerte los arrebatará con sus ráfagas terribles de fuego, en el cual serán totalmente consumidos. Aquí de paso podemos ver que los malos tienen algo que dar gracias sin que lo sepan, que pueden agradecer a los piadosos por los días buenos que viven en la tierra, puesto que es por ellos y no por sí mismos que gozan de lo que gozan, porque como el tamo, en tanto que está unido al trigo, goza de algunos privilegios por causa del trigo,
puesto cuidadosamente en el granero, pero tan pronto como es ido y separado del trigo, es echado y desparramado por el viento. Así los malos, en tanto que se hallan en compañía de los buenos, en medio de ellos participan por su causa de alguna de las bendiciones prometidas a los buenos. Pero si los buenos los abandonan o no son apartados de ellos, entonces cae sobre ellos como un diluvio de fuego, como ocurrió en Sodoma cuando Lot abandonó y se fue de la ciudad. Ahora dice el verso 5, por tanto, no se levantarán en la congregación de los justos. Toda la iglesia tiene un demonio en ella. La cizaña crece en los mismos surcos que el trigo. No hay ninguna era que haya sido limpiada del todo del tamo. Los pecadores se mezclan con los santos y la escoria con el oro. Los preciosos diamantes de Dios se hallan todavía en el mismo terreno que los guíjaros. Los pecadores no pueden vivir en el cielo, estarían fuera de su elemento. Serían más fácil que un pez viviera encaramado en un árbol que para un malvado vivir en el paraíso. El verso 6 y último. Verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y como el hebreo aún de modo más pleno, el Señor es conocedor del camino de los justos. Él está observando constantemente su camino, y aunque el camino pueda pasar por entre la niebla y la oscuridad, todo el Señor lo conoce. Mas la senda de los malos conduce a la perdición. No solo van a perecer ellos mismos, sino que también perecerá su camino. El justo cincela su nombre en la roca, pero el malvado escribe su recuerdo sobre la arena. Terminamos así el tesoro de David, capítulo 1. Así es, mis amados hermanos, vamos a tratar la manera de seguir haciendo este programa. Sabemos que para concluir con 150 es bastante trabajo, mucho tiempo consumido, pero por favor, manténgase en sintonía con este ministerio y de esa manera puede grabar esto, meterlo en su carro, irlo oyendo. Por medio de YouTube se puede hacer ese tipo de trabajo. Así que podemos irlo estudiando, podemos irlo desglosando. Lo que acabo de leer es el contenido que está en el libro. No podemos agregar ni quitar nada. Así que el Señor me lo siga bendiciendo. Para mí fue un placer. Mi nombre es Oscar Castillo y este es Ministerios International Mission Center. Gracias y que el Señor les bendiga.